Señor les bendiga. Gracias por aquellos que vinieron a acompañar a familiares, amigos. Les damos la bienvenida en este lugar. Los saludamos con todo cariño por estar. Es importante para la iglesia y para aquellos que se van a bautizar que estén aquí. Así que les damos gracias a Dios por sus vidas. Yo los voy a molestar que se pongan un minutito más de pie. Ahí está. Saben que hoy les quería contar acerca de una experiencia, una verdad bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me presten atención con claridad para poder aprovechar este tiempo, porque saben que lo que estamos haciendo acá lo hacemos porque en la palabra de Dios, Dios ha dejado la instrucción acerca del bautismo, ha dejado la instrucción acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la vida de las personas. Y hay un episodio que narra la Biblia en Lucas 4, que en un momento Jesús en su ministerio estaba regresando de Galilea, de donde había estado predicando, y viene bajo el poder del Espíritu Santo. Y eran tantas las maravillas que Dios estaba haciendo en ese momento que tenía mucha fama por toda la región donde él había estado. Las personas querían escucharlo porque escuchaban que él hablaba con autoridad, querían estar cerca de él, querían ver ese hombre que había llegado a la tierra, que se decía el Mesías, el Dios prometido en forma de hombre. Y él estaba revolucionando en ese momento lo que era la vida religiosa, la vida cristiana. Y enseñaba en las sinagogas. Saben que las sinagogas son las iglesias donde se reúne el pueblo judío, los salones donde se reúne el pueblo judío para tener sus reuniones para adorar a Dios. Y en un momento dice la palabra de Dios que Jesús fue a Nazaret, que era el lugar donde él precisamente se había criado. El papá de Jesús era carpintero, él había aprendido el oficio de la carpintería. Ahí estaban sus primos, sus tíos, sus hermanos, estaban los vecinos, estaban los que le venían a pedir trabajos a Jesús y a José su padre. Así que en Nazaret Jesucristo era muy conocido entre los familiares y amigos y vecinos que estaban ahí. Y Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reunían, y por supuesto Jesús, siendo judío de origen, se había ido a reunir para celebrar el día sábado. Y ahí nos narra la palabra de Dios que él va a la sinagoga como era de costumbre y se levantó para leer la palabra de Dios. Ahí había un asistente en esa sinagoga y le entrega a Jesucristo un rollo. En ese momento ese rollo es donde estaba escrito el Antiguo Testamento. Lo que nosotros hoy tenemos en libros o en el celular, en ese momento lo que había eran rollos donde estaba escrito el Antiguo Testamento y los libros que en ese momento se utilizaban. Por supuesto, no estaba el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que le entregaron a Jesucristo ese rollo porque era alguien que tenía autoridad frente a la gente. ¿Y qué mejor que él para que lo lea? Y dice la palabra de Dios que Jesucristo recibe ese rollo. Yo estoy simbolizando ese momento donde Jesucristo estaba. Dice que él lo abrió a ese rollo donde estaba el Antiguo Testamento y leyó lo siguiente. Jesucristo leyó lo siguiente. El Espíritu del Señor, dice Jesús, leyendo la palabra de Isaías del Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de Dios. Jesucristo cierra el rollo en ese momento, se lo entrega al asistente de la sinagoga que se lo había entregado, se sienta, todos estaban mirando a Jesús por lo que había leído y les dice: esta palabra hoy se cumple en mí. Jesucristo leyó Isaías 61, que Lucas lo narra en el momento en que Jesucristo leyó lo que había sido anunciado acerca de él 700 años antes de que esto ocurra. Y esto que les acabo de leer es algo extraordinario que hizo Jesús, porque Él, mediante esta declaración, le dijo a toda la humanidad lo que había venido a hacer. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea que esta era una declaración que venía del mismo cielo, venía de parte de Dios. Él estaba bajo la dirección, el gobierno del Espíritu Santo, y en ese momento y en esa situación, ungido por el Espíritu Santo, Él dice que había venido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, Dios lo ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Aquí estaba declarando al mundo entero, hasta que el Cristo vuelva a venir a la tierra a buscar a su iglesia, estaba declarando exactamente para qué había venido. Y Él vino para vos y vino para mí. Y hoy quiero hablarte precisamente de lo que Dios hace en la vida de aquellos que lo reconocen como el Dios que trajo salvación a la tierra. Cerrá tus ojos ahí donde estás, Padre y Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra. Espíritu Santo, revélanos esto que nuestro Señor Jesucristo leyó muchos años atrás, refiriéndose a lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento antes de que Él venga a la tierra, de lo que Él venía a hacer. Ayúdanos a entender y a poder aplicar esto a nuestras vidas para salir de este lugar transformados por el poder del Espíritu Santo, para salir transformados por lo que Cristo vino a anunciarnos y hacer. Te rogamos, Padre, que tu palabra alcance nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, abrí nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder entender tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el precioso nombre de Jesús, y te doy gracias porque esto que te estamos rogando sucederá en cada corazón de los que estamos en este lugar. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos, hermanos, en una fiesta maravillosa. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te bendecimos. Hermanos, pueden tomar asiento, Saben que hoy estamos de fiesta porque tenemos una celebración muy importante que es los bautismos de hermanos que han creído en el Señor Jesucristo y han dispuesto sus corazones de testificar de lo que Cristo hizo en sus vidas al entrar en las aguas del bautismo, y ahí representar, al entrar en el agua, la vieja naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer, queda ahí enterrada, simbolizándolo en el agua, sumergidos en agua, y al salir sale una nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos experimentaron lo que Cristo vino a hacer y lo quieren dar a conocer, testificarlo en esta mañana. Así que les voy a poner de pie, pedirles que se pongan de pie, dense vuelta para que los hermanos lo vean y sepan quiénes son, tal vez los conocen, otros no.
Desenvueltan y miren a la congregación. Ellos están bautizando en esta mañana y le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque han obedecido a la palabra de Dios y los bendecimos. Gracias, Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Tomen ahora, por favor, sus bolsitos que deben tener ahí cerca. Algunos ya los guardaron y vayan a cambiarse. Yo en un ratito voy para poder tener el momento del bautismo junto con la pastora Luz. Hermanos, una de las declaraciones que Jesucristo hizo en ese momento que les estaba leyendo, dice que Dios lo había empleado a Jesucristo ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y acá la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes son los pobres a los cuales Jesucristo se está refiriendo? En ese momento Jesucristo vino a un pueblo que estaba rodeado de problemas y de calamidades. Personas que estaban teniendo dificultades, desalientos, decepciones y buscaban definitivamente a alguien que les traiga esperanza. Entonces aparece en el momento de la historia en que Jesucristo viene a la tierra, en un tiempo que era muy parecido al tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos teniendo un tiempo donde hay calamidades y conductas del ser humano que jamás se han visto sobre la faz de la tierra, porque se están tomando decisiones que abiertamente están en contra de los valores cristianos, están en contra de la voluntad de Dios y aún están en contra del ser humano como ser. Y Jesucristo viene en un momento clave de la historia de la humanidad para presentarse y declarar por qué estaba Él viniendo a la tierra. Él estaba en ese momento anunciando esperanza, por eso las personas lo escuchaban, por eso Él ya estaba siendo famoso en ese momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy y lo será más aún cuando vuelva a venir a buscar a su iglesia. Son momentos que tenemos en la historia que debemos tener bien en claro, porque una sociedad que está llena de conflictos y escándalos como estamos teniendo nosotros, necesita una respuesta del cielo. Necesita una revelación sobrenatural de parte de Dios para que las cosas cambien. Y debido a que el pecado empobrece, Él viene a predicar las buenas nuevas a los abatidos, viene a predicar a los que la palabra de Dios llama pobres, que ahora quiero ampliar lo que esto quiere decir. ¿Quiénes son los pobres en este versículo? Fíjense, son las personas que tienen una necesidad de ayuda divina, que vengan y se encuentren con el Señor Jesucristo para escuchar su palabra. La palabra de Dios los llama a estos hombres y mujeres de paz. Son hombres y mujeres que tienen la necesidad de alcanzar a Dios, de tener el perdón de sus pecados, pero no saben cómo hacerlo. Entonces empiezan a buscar distintos tipos de religiones, distintos tipos de disciplinas donde se promete la autoayuda, donde se promete la paz interior, donde se promete la paz psíquica y un montón de otras cosas. Son hombres y mujeres que necesitan de Dios y no saben cómo canalizar esa necesidad. La Biblia los llama personas de paz. Son aquellos hombres que si uno se le acerca, aquellas mujeres que si uno se le acerca y les dicen, por ejemplo, Dios te ama y algo en su corazón pasa. No pueden resistir a esa palabra que viene del cielo, simple, sencilla. Pero están tocando en esa persona, en ese corazón, algo sensible que los está movilizando interiormente. Jesucristo vino a esas personas. Las cosas negativas son como un río que desborda y arrastra toda
todo aquello que puede encontrar a su camino. Y tenemos momentos de gloria, tenemos momentos de decepción, de felicidad, de tristeza, de angustia. Hay un montón de distintas situaciones que el hombre vive. Y ahí es donde vivimos por ahí ocasiones como que nos sentimos ahogados. Pero yo te traigo una esperanza en el nombre de Jesús. Se la traigo a aquellos que conocen a Cristo y se la traigo también a aquellos que están en este lugar y no conocen aún personalmente al Señor Jesucristo. Él vino a trabajar y a obrar en tu vida. Este mensaje es para alumbrar las tinieblas que hay muchas veces en el corazón, que hay desaliento y Dios nos trae ánimo, que hay apatía espiritual y Dios nos trae deseo de las cosas espirituales a nuestro corazón. Por ahí nuestro corazón está enfermo y necesita restauración. Para eso vino Jesucristo, para traer restauración. Para Jesús son también los pobres las personas que carecen de lo necesario para vivir una vida humana plena. Atiéndame. Jesucristo no vino solamente para traer salvación a tu vida de una vida de pecado. No vino solamente para eso. Jesucristo vino a la tierra a esos hombres que llama pobres para traerles la posibilidad de vivir una vida plena, como seres creados a la imagen de Dios. Su carencia no es solo espiritual o material, sino que también Jesús viene para traernos educación, para traernos medios de realización personal, para traernos salud y para traer una plena participación de cada uno de nosotros en lo social e inclusive en lo político. Dios nos quiere erradicar de todo aquello que nos estamos perdiendo, que es bueno. Pobres económicamente, pero también espiritualmente. Pobres en personas que no han sido educadas y necesitan educación. Jesús vino para proveer todo eso. Saben que yo estoy maravillado porque algunos de los que están acá ya tienen varios años de creyentes. Y yo los conozco desde el momento en que recién se convertían. Y puedo ver cómo Dios los levantó como personas, como individuos. Pude ver a través del tiempo cómo Dios hizo que esos matrimonios tengan una relación de intimidad y de amor extraordinaria, plena, que tenga sentido, de saber que ese hombre tiene esa mujer al lado y esa mujer al hombre al lado para toda la vida. Porque se aman, porque el Señor les mostró su amor y ellos ahora pueden tratar a su compañera, a su compañero con amor, porque Dios lo trató con amor. Y puedo ver a esas personas como el Señor los ayudó económicamente y cómo han prosperado de una manera extraordinaria, algo que se ve a los ojos. Por eso Dios no solamente viene por la parte espiritual y el alma, sino que también viene a traer alivio, descanso y prosperidad íntegra en la vida de las personas. Yo le he contado a mi iglesia más de una vez que en el año 2006 tuvimos un tiempo, 2006, un tiempo de mucha dificultad económica, excesiva dificultad económica. Pero le creímos a Dios, esperamos en Él, confiamos en sus promesas de provisión para aquellos que son sus hijos y sus hijas. Y Dios nos sacó de ese tiempo de tanta necesidad espiritual. Él lo hizo. Yo puedo decir, claro, soy profesional, tengo todos los recursos para poder avanzar en mi vida, para tener económicamente un buen pasar. Eso es una mentira de Satanás. Nosotros salimos de ese pozo económico porque Dios nos sacó de ese pozo económico.
¿Utilizó recursos que yo tenía que me había dado? Sí. ¿Recursos de mi? Sí. Pero Él lo hizo. ¿Saben que hay un versículo que siempre lo tengo presente porque mucho me ayuda? Dios dice en su palabra lo siguiente: el soldado prepara el caballo para la batalla, pero quien le da la victoria es el Señor. Él lo hace. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gracias, Señor. Hermanos, y esta declaración y esta promesa de prosperidad, Dios no lo hace para el futuro en que estemos en la presencia de Dios, no. No es una dulce esperanza en la que Él nos mete, no. Dios quiere que seamos íntegros y vivamos plenos desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahí es donde Él nos empieza a levantar y podemos ver su gracia y vivir una vida abundante ahora. El Evangelio de Jesús no solo anuncia salvación, sino que la trae. Él te la da para todos los que creen y también te trae la sanidad espiritual. Ahí Isaías, en la misión que Jesús había venido a hacer, una es proclamar estas nuevas buenas que les estoy dando a los pobres. También dice Isaías que lo ha enviado para sanar al quebrantado de corazón. No solamente vino para los pobres, como les describí recién, sino que también vino para los que tienen el corazón quebrantado, que son todos aquellos que por el pecado su corazón se ha ido dañado, se ha estado lastimándose, ha estado viviendo experiencias que de alguna manera ese corazón como que se rompió por experiencias que uno vive que son desagradables, por violaciones que algunos lamentablemente viven, por personas que prometieron hacer cosas que después no cumplieron, por matrimonios que se rompieron, por hijos que se fueron, un montón de cosas. Hace que el corazón quede roto, quede dañado, quede lastimado. Y saben que la palabra de Dios nos enseña, y es así que Dios nos hizo, como dije recién y prediqué domingos atrás, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Alguien que no conoce a Cristo Jesús está hecho imagen y semejanza de Dios? Por supuesto. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa con la imagen y semejanza de ese hombre y de esa mujer que no conoce a Cristo? Esa imagen de Dios por el pecado está desfigurada, es una imagen desconocida, es una semejanza que la conducta de Dios no la refleja porque es apartada de lo que Dios quiere, la santidad, la pureza, la integridad, la honra. Y ese hombre sin Dios tiene una imagen que no representa a Dios. Pero esa imagen empobrecida está ahí. ¿Y qué es lo que vino Jesucristo a hacer entonces? A que esa imagen desfigurada, en esa mujer que se entrega a Cristo, en ese hombre que se entrega a Cristo, empiece a tener y actuar de la manera que Dios actúa. Y desde el momento en que le pedimos perdón a nuestro Dios por nuestros pecados, porque es el pecado del hombre lo que desfiguró esa imagen de Dios en nosotros, desde ese momento esa imagen empieza a tomar forma del cielo, forma de Dios. Y ya mi manera de conducirse es muy distinta. Hoy día vemos cómo se han abandonado los valores morales, cómo se ha abandonado el temor a Dios.
pareciera como que el hombre está desapareciendo, porque ya tiene otros intereses que lo denigran. Pero el Señor nos dejó esta revelación sorprendente que está en la Biblia, que Jesús vino a sanar el corazón dolido y el corazón roto. Desde el momento que le pedimos perdón a nuestro Dios por nuestros pecados, Él empieza a restaurar tu corazón, como restauró el mío, como restauró el corazón de los hermanos que hoy se van a bautizar, y como lo hizo en tantos otros que están aquí y lo seguirá haciendo. ¿Y cómo pasó esto? Es que Jesús tomó nuestro lugar. Ahí está la clave. Es que ese peso de pecado que nosotros teníamos, dice Isaías 53, Él herido, Cristo fue herido por nuestra rebelión. Yo me rebelé en contra de Dios, Jesucristo muere en la cruz por esa rebelión y yo me reconcilio con Dios. Él tomó mi lugar. Dice, fue molido por nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz, producto de todo el daño físico y moral que le habían hecho. Y ahí dice la palabra de Dios que Él tomó los pecados de la humanidad para que todo aquel que crea sea salvo. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo Jesús. Saben que yo era un hombre que teniendo familia, teniendo una buena profesión, teniendo en ese momento una hija, no tenía paz interior. Yo me despertaba de repente de noche, quería reconciliar el sueño y no podía, porque mi ser interior estaba perturbado, estaba intranquilo, no tenía paz. Y Cristo fue a esa cruz precisamente para que yo tenga paz al conocerlo a Él. Y por sus llagas nosotros somos sanados y Él sana a aquel que está enfermo. Y la clave está en la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz. Esa sangre que Él derramó en esa cruz es la que nos limpia de todo pecado y restaura el corazón herido. A tal punto que el apóstol Pablo escribe una carta a los que vivían en Corinto, en 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo Jesús, o sea, si alguno conoce a Cristo Jesús, si alguno le entrega su corazón a Cristo Jesús, es nueva criatura. Ya no es el mismo, ya no actúa ni piensa como antes, ya no sufre el peso del no tener paz en su corazón, ahora es un ser nuevo. ¿Podrá ser esto así? Seguro. La Biblia claramente nos dice que Dios transforma esa vida y lo hace en una criatura nueva. Otra versión dice, es una nueva creación, es como que hemos nacido de nuevo a un hombre y a una mujer que ahora sí tiene la imagen y la semejanza con Dios. Como he dicho muchas veces, lo repito una vez más, un hombre sin Dios es un hombre incompleto. El hombre sin Dios es un hombre incompleto. La mujer sin Dios es una mujer incompleta. Porque le falta algo, le falta esa reconciliación espiritual con Cristo Jesús. Y Jesús dice en esa declaración, cuando abrió el rollo que le mostré simbólicamente para poder ejemplificar mejor lo que estaba pasando en ese momento de la vida de Cristo, Él dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Uno de los males más horribles de la humanidad es vivir bajo esclavitud. Uno debe pensar, yo vivo libremente porque hago lo que quiero. Decido como quiero, ando los caminos y hago las cosas que a mí me parecen. Pero la pregunta es, ¿eso te está haciendo bien? ¿Esa conducta y esos hábitos que tenés te están ayudando a vivir una vida con sentido y con propósito, o vivís por vivir?
El pecado al hombre lo cautiva, lo esclaviza a hacer cosas que realmente delante de Dios y de las personas lo denigran. Y se conduce por la vida de una manera que no es digna y mucho de eso, muchas de esas cosas lo llevan a las personas a vivir una vida entristecida y a una vida sin sentido y no saben por qué están donde están, y el que las esclaviza es Satanás y el que está detrás de todo eso es el pecado y los que nos trae a vivir una vida deshonrosa. Muchas veces no podemos entender lo que nos pasa. Hay personas que quieren salir, por ejemplo, de vicios, de hábitos que son dañinos, de una conducta que saben que les hace mal. No sé, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, vivir una vida sexual desordenada. Todo le viene bien. Cualquier hombre o mujer le viene bien para tener sexo. Y todo esto está trayendo serios problemas a toda la humanidad. Pero acá tenemos que reconocer que Jesucristo vino para sacarnos de esa esclavitud y darnos libertad. Hoy cantábamos acerca de libertad, la libertad que Dios nos dio. Y no es que estamos cantando algo que uno desearía. Muchos cantan acerca de la libertad, ¿no? En canciones que por ahí se escuchan. Nosotros tenemos una libertad interior que Cristo conquistó para nosotros porque ya no tenemos el peso del pecado. Nos podremos llegar a confundir, a equivocar, a pecar en algún momento, algo inesperado, no planificado. Sabemos que Dios nos perdona, nos equivocamos, estamos en un mundo caído, pero siempre está ahí Dios para traernos salvación. Y Jesucristo vino a traer vista a los ciegos. ¿Qué querrá decir eso? Si veo tan bien, mira, ya leo la colina, no sé qué dice enfrente. No lo miren, les digo nomás. Yo veo muy bien. Cuando no podía dormir, también con mis ojos veía muy bien. Pero mis ojos espirituales estaban enceguecidos. Yo no podía espiritualmente reconocer que en Cristo estaba la vista que yo necesitaba para tener una relación de intimidad con Dios. Hoy en día hay tanto, pero tanto conocimiento, cosas que antes no se conocían. A una velocidad extraordinaria se están conociendo, aún conociendo cosas del universo, de los que se dedican a estudiar el universo, a viajar y a hacer un montón de cosas fuera de lo que es conocido, lo que habitualmente se conoce, que es por donde andan los aviones y demás. Hoy se están conociendo cosas extraordinarias, pero ¿cuánta ceguera espiritual hay? ¿Cuánta ceguera espiritual? ¿Cuánta ceguera hay de lo que realmente vale la pena hacer o dejar de hacer? Y Jesucristo vino a traer luz para que puedas entender lo espiritual. Saben que hay un ejemplo en la Biblia, estoy adelantándome por el tiempo, que fue un episodio muy significativo en un aspecto de nuestra vida. Dice Lucas capítulo 5, versículo 2, Jesús estaba transitando los días de su ministerio. Y dice Lucas 5:12 que en otra ocasión, de las varias que Jesucristo estaba viviendo en ese momento, en otra ocasión cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Parece que ese hombre era como una llaga caminante. Su piel estaba enferma. Y saben que en la época de Jesús había mucha gente enferma de la piel, mucha gente enferma de la vista, con cataratas, con glaucoma,
¿Por qué? Porque en ese momento la limpieza personal que tenían las personas no eran las que tenemos hoy día. Y se enfermaban. Acá cuando la Biblia habla de lepra, puede ser lepra como se conoce hoy día, pero puede ser alguna otra afección de la piel. En definitiva, este hombre estaba, dice, cubierto de lepra. Al ver a Jesús, este hombre, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre estaba enfrente de Cristo Jesús y le dice: Señor, si quieres limpiarme. Este hombre por ahí pensaba: por ahí a mí no me quiere limpiar. Jesús extendió la mano, Jesús le responde extendiendo la mano y tocando al hombre: sí quiero, sí te quiero sanar. Y saben que nosotros por ahí podemos tener esa duda de decir: ¿será que Jesús realmente quiere sanar mi corazón herido? ¿Será que yo, siendo una persona tan pecadora, una persona que hace tantas cosas que sabe que a Dios no le gusta, ¿será que Jesús me querrá perdonar? Tengo una dolencia en mi alma muy fuerte de algo que me ha pasado. ¿Será que ese alma herida puede ser sanada por Cristo Jesús? ¿Tenés esa respuesta? Esa pregunta, perdón. ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? Por eso está este diálogo y este momento en la historia de Jesús. Porque así como Jesús le explicó a este hombre que tenía lepra, te lo dice a vos y te dice: sí quiero perdonarte, quiero sanarte, quiero que veas con ojos espirituales, quiero que veas que hay un Dios poderoso que quiere que salgas de esa pobreza, ya sea espiritual, ya sea económica, ya sea educacional. Quiere levantarte, quiere ayudarte. Sí quiero, dice el Señor. Como le dijo a este hombre. Y después que el hombre le pregunta: saname si quieres, y Jesús le dice: sí quiero. Dios, Jesucristo hecho hombre, Dios le dice: queda limpio. Y al instante, ese hombre se le quitó la lepra y su piel fue completamente sana. Esta es una de las tantas pruebas que hay, que Jesucristo tiene poder para sanar lo que sea que está enfermo, dañado, torcido, como lo quieras pensar. Y Jesucristo, como les decía, vino a anunciar esto. Qué bueno cuando sabemos que hay alguien que nos dice lo que va a hacer, y atiendan esto, y lo hace. Porque muchas personas nos dicen que voy a hacer esto o aquello, y después nos quedamos esperando, y esto y aquello nunca llega. Y a veces nosotros hemos prometido cosas que íbamos a hacer y esa otra persona se queda esperando y nunca llega. Pero como pasó en este caso, Jesucristo prometió lo que había venido a hacer, era sanar al enfermo, sanar al que está de corazón roto, a sanar al que tiene el alma herida, a darle vista al que tiene ceguera espiritual, y lo sana y lo transforma en un instante, como dice acá pasó con la lepra de este hombre. ¿Cuánto tiempo voy a esperar a que Dios me perdone? Automático. Yo le pido perdón a Dios de corazón y lo confieso. Y en ese momento, en ese mismo instante, como pasó con este hombre, Jesucristo te perdona y me perdona. Y se acabó la historia.
Si alguien quiere pensar alguna otra cosa, que hay que tener un proceso de reconciliación de no sé qué cosa, olvídese. La palabra dice: desde el momento en que le entrego mi corazón a Cristo Jesús, que creo que murió en esa cruz por mí, que su sangre me limpia, ahí viene la salvación de mi vida. Gloria a Dios por eso, hermano. Es mucho más simple de lo que uno piensa. Gloria a Dios por eso. Por eso proclamamos libertad. Por eso, porque tenemos un Dios fiel que cumple lo que dice. Cumple lo que dice. Y es lo que necesitamos. Bendito sea su nombre. Hermanos, yo ahora quiero terminar con este mensaje. Quiero, por favor, ponete de pie ahí donde estás, cerrá tus ojitos. Todos nos ponemos de pie. Porque quiero decirte esto, cerrá tus ojitos, no te distraigas con nadie. Quiero decirte esto. Jesús quiere perdonarte de tus pecados, no importa lo que hayas hecho. Acá lo que tiene que haber ahora es ese deseo y esa decisión de tu corazón de decirle a Jesús: Jesús, te quiero conocer. Yo quiero vivir esas promesas que están en tu palabra, de sanar el corazón quebrantado, de sacarlo de la pobreza a aquella persona que está sumergida en una pobreza espiritual, económica, del alma. Dios quiere sacarte de la esclavitud del pecado. Dios quiere levantarte y que tengas una vida plena. Pero ¿sabes que en este momento Jesucristo está esperando tu respuesta? Él está diciendo: bueno, ahora que te dije lo que puedo hacer en tu vida, ¿qué me respondes? Yo quiero sanarte, dice Jesús, yo quiero perdonarte, pero necesito tu respuesta. Jesús no le tuerce el brazo a nadie para tener una respuesta. Jesús respeta nuestro libre albedrío, que es decidir, que poner en acción nuestra voluntad y decidir lo que queremos decidir. Por eso te animo a que le respondas a Jesús: Jesús, sí quiero ser libre de todo pecado. Anhelo esas palabras tan hermosas que le trajiste en la antigüedad, pero que son presentes hoy, de que me querés sanar y libertar. Y para eso hay una respuesta: responderle a Él. Responderle a Él. Saben que cuando yo me encontré en esta situación donde me preguntaron: bueno, ahora que escuchaste la palabra de Dios y el camino de la salvación, mi corazón empezó a golpear como que le estuviera alguien ahí movilizándolo. Tucu, 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 ahí me movilizaba interiormente. Y yo entendí que era el llamado de Dios para mi vida. Por eso, si tenés esa inquietud en tu corazón ahora, respondele a Jesús y decirle: Jesús, sí quiero pedirte perdón por mis pecados. Creo que lo que hiciste en la cruz lo hiciste por mí. Creo que derramaste tu sangre para limpiarme de tus pecados. Lo creo de todo corazón. Y yo ahora te invito a que lo confieses esto y le digas al Señor que querés conocerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que muestres la verdadera condición de nuestra conciencia en este momento, de la conciencia de cada uno. Si esa conciencia se siente pecaminosa, sucia, necesitada de un cambio, Dios mío, revélanoslo eso. Decinos, Dios, que necesitamos un cambio en nuestra conciencia, que necesitamos una vida nueva, transformada por el poder
de Cristo Jesús. Te lo ruego, Espíritu Santo, obra en nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, te invito a que hagas esta oración para recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Todos la decimos juntos, en voz bien alta, para que Satanás sepa que ya no nos tiene esclavizados después de esta oración. Y decimos así: Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este mensaje que me has traído. Gracias por lo que Cristo vino a hacer por mí. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he dado la espalda. Reconozco que te he ignorado. Reconozco que he lastimado a muchas personas. Pero, Señor, entiendo que has muerto en la cruz por mí. Entiendo y creo que tu sangre fue derramada por mí. Para que esa sangre me limpie de todo pecado. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que hice. Te entrego ahora mi corazón. Te ruego que lo sanes. Te ruego que sigas abriendo mis ojos espirituales. Te ruego que me perdones. Quiero reconciliarme contigo. Quiero conocerte más. Y te doy gracias, Dios, porque en esta hora me estás perdonando. De corazón te pido perdón y de corazón te seguiré. Bendíceme, Padre. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra y poder descubrir tu amor hacia mí más de lo que lo conozco. Gracias, Padre, porque hoy hiciste lo que hiciste hoy en mi vida. Y te ruego que bendigas a mis seres queridos. Yo quiero que mis seres queridos también te conozcan. Yo seré de testigo delante de ellos para que lleguen a conocerte. Gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo. Gracias porque me trajiste salvación y me trajiste vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.